Me pajeé a la mañana y ahora tengo mucho sueño. Toma el aire. 11:51. Abrazo grande a Catril y Paco. Amoroso. Jala. Pero no jalen. Pero bueno, la canción está bien. Pero si lo dice Catriel, yo voy y jalo, no mentira. No, oiga. Vos aprovechá todos los bondi, bro. Siendo las 11:51, es momento de recibir a nuestro agente secreto de la información, a nuestro update semanal, nuestro querido Seba Davidovsky, la persona de más prestigio que tenemos en nuestro show. Hola, No sé Seba. si el prestigio lo puede perder si vemos de qué son esas figuritas que están en el placar del fondo. Bueno. Hoy te mandaron al cuarto de los niños, ¿no, Seba? Te pasó? dijeron, Seba, ya no te aguanto. Vete al cuarto de los niños que están en el colegio. No, bueno, hay como una especie de contradicción entre lo de agente secreto, persona prestigiosa, y de repente encontrarse con este fondo. Pero bueno, a ver, se hace lo que se puede. ¿Qué hay atrás? Hay mucho... Bueno, ese niño que está apropiándose de las paredes, niño o niña, no sé cuál es el caso, vos decime que se está adueñando de las paredes, va a ser el adolescente que luego te las grafitee, que luego su habitación sea mucho póster, porque ya empezó a adueñarse de la pared, ya está. Luqui, no sé si el póster ya es de otra época. Bueno, me parece que mucho aerosol, no sé si algún imagino. pibe tiene un póster hoy de algo. Para no mí sé, sí. no hay tengo idea, Sí, para mí pero sí. tengo sobrinos adolescentes y no, me parece que póster es ¿Pero muy... qué? ¿Ahora es pared blanca? No, le cuelgan cosas, cuelgan cositas, Sí. ponen papeles con dibujos de ellos, Claro. o Corchos. notas, o escriben cosas en las paredes, pero comprar el póster. Ya no Nosotros va. teníamos el póster Yo de tenía Led Zeppelin. Sí, yo tenía un montón de pósteres. Claro, ¿no? O de una modelo. Sí, no, claro. yo tenía un póster en mi habitación del Pascualito Rambert, boludo. ¿Por qué? Mirá qué noventoso que soy. Fanático de Independiente. Después tuve uno del Panchito Guerrero y después yo compraba... ay, boludo, ¿cómo se llamaba la revista de fútbol? La Solo Fútbol. El gráfico. El gráfico. El gráfico. Sí, cuando Independiente Supercopa venían unos fotones, se recortaba a todos y los pegaba a todos. Después El Palomo Zuriaga. Le perdí, sí, venía con cosas re pillas. Editorialmente era re lindo. ¿Vos, Seba, qué tenías? Yo póster de Enzo Francescoli, por supuesto. Y sí. mucha formación de River campeón, ¿entendés? ¿Viste? Como la típica foto que venía también en el centro del diario o de la revista deportiva. Esa época del fútbol argentino, donde en el Grande T tenías muchos jugadores para elegir. Claro. Vos te podías meter... había jugadorazos en todos los equipos, había buenos jugadores. Mirá que lindo. Sí. Hoy no conozco ni a 3 jugadores, ni a 3. No, incluso, claro, o sea, por lo menos te ayudaba a conocer a jugadores de otros equipos también, me parece, ese panorama del Grande T. Sí, ¿no? obvio. Tenías un Barrios, un Carbonari. Carbonari, ¿no? De Rosario Central. ¿Carbonari? Sí, de Rosario Central. El Petaco. El Petaco Carbonari. El Petaco Carbonari. El Petaco Carbonari. No, Vélez tenía muy buenos. Sad. ¿Quién más? Uy, boludo. El Flauta Caverna. Pose, que jugaba con la manito así. ¿Te acordás? Gran jugador de Vélez, gran delantero de Vélez. Pose metía mucho gol. El Turu Flores. Después estaba, ¿cómo se llama el arquero de San Lorenzo? Que pateaba muchos penales. Entonces era bueno. La Bruna. No, boludo. El arquero de San Lorenzo que pateaba muchos penales y tiros libres, chicos. No, Mondragón era el Independiente. Arquero de San Lorenzo. No era Pacet. No era Pacet, no era Saja. No, anterior, chicos. Arquero de San Lorenzo. Sí. ¿San Lorenzo? No, estoy flasheando. Vos dijiste que Pacet no. No, pero San Lorenzo. No, Pacet era fue el arquero durante los 90. Flasheé. Richard Mendiguren. No, porque esa es la época de Chilavert. Digamos, la época Bocio te mete un gol ahí contra Racing también. Ah, no, o era el arquero de Lanús que pateaba. El arquero de Lanús era. Bueno, no importa, qué bachezón. A mí me gustaba que esos jugadores tenían arito, anillo, un rosario colgado, ¿viste? Tenían 4 cadenas. Era como el pelo largo muy bien cuidado. Claro. Y demás. Ahora hay tatuajes, ahora todo fue hacia el mundo del tatú. Claro, ahora es todo tatú.
No va. Bueno, vamos a hablar de actualidad. Ahora voy a empezar a ver el arquero de los 90, ya morí acá. Lucas está googleando el arquero de San Lorenzo. Hablemos un poco de la actualidad, porque del pasado ya tenemos suficiente. Bueno, a ver, me parece que lo más relevante tiene que ver con lo que ayer pasó con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que era la que se estaba esperando para que defina de alguna manera si es que la Ciudad de Buenos Aires podía continuar con la presencialidad escolar o debía acatar el DNU del Gobierno Nacional, que suspendía la presencialidad de las clases por 2 semanas y que ahora la prolongó por 3 semanas más, ¿no? Sí. O sea que son en total esas 5 semanas. Bueno, a ver, varias cosas del fallo de la Corte Suprema de ayer para aclarar un poco el panorama. Ahí está la foto de la Corte Suprema. Primero, la Corte Suprema no es que no dijo absolutamente nada de si tiene que haber clases o no tiene que haber clases. O sea, la Corte Suprema no emitió un fallo diciendo que sigan las clases presenciales. Lo que pasa es que en medio del recurso que presenta la Ciudad de Buenos Aires, lo que dice son varias cosas. Primero, el DNU sobre el cual estaba actuando la Corte Suprema venció el viernes pasado. ¿Se acuerdan que era por 2 semanas? Sí. Claro, venció el viernes pasado y después ahora el gobierno sacó un nuevo decreto que, bueno, tiene básicamente medidas muy parecidas y sigue con la suspensión de las clases presenciales en el AMBA. Sí. Pero claro, era muy relevante el fallo porque si bien fallaba sobre algo que ya terminó, bueno, básicamente tenía el tema de que podía repetirse como efectivamente pasó, ¿no? En estas 3 semanas donde sigue suspendida las clases presenciales. Totalmente. Así que, digamos, tiene mucha incidencia sobre el presente aún después de que haya terminado ese decreto. Quiero contarte algo, Seba, en un paréntesis. Lo estuve viendo a mi sobrino Milo y a mi hermano Lorenzo, que son muy chiquitos y que tienen entre 9 y 13 años. Sí. Vi que están tomando las clases, pero mitad presencial, mitad no, ¿viste? La mitad del curso está en la casa y la otra mitad está en el curso. Pero yo lo veo en la clase de inglés a Milo ayer, y a la profesora no se le escuchaba absolutamente nada, porque la profesora no tiene un micrófono. Estamos hablando de colegios caros, además, de colegio privado donde para un micrófono hay. Y claro, la profesora está dando la clase a los niños que están presentes, y los que están en su casa están viendo la transmisión de la clase de los que la toman presencialmente. Comprendo. Pero se escucha, es como que yo te hable desde allá, ¿entendés? Claro, y el audio lo agarran por un micrófono de notebook, por la notebook que está transmitiendo. Y era imposible. Le digo, lo veo a Milo así, tipo, se hacía el que prestaba atención porque creía que el tío de al lado, que tener al tío al lado era algún tipo de, no sé, de autoridad. De control. De autoridad y control. Y le digo, ¿vos te estás haciendo el boludo o no? No estás escuchando nada. Y me dice, ¿qué querés que escuche? Sí, es imposible. Y están todos así de conectados igual. ¿Y tus amigos? Y mis amigos están igual, estamos chateamos entre nosotros mientras la profe habla, porque es imposible. Bueno. Solo escuchan los que están dentro de la clase, los que están presenciales hoy, los que están en la escuela, pero los que están en sus casas, por esta mezcla de las dos cosas, no, es imposible, boludo. Y no hay nadie en la escuela que chequee a ver qué tal está saliendo la transmisión, que se pongan testigos a nada. No, y con Lorenzo lo mismo. Es raro, ¿viste? Es muy difícil de tomar esa clase porque se escucha muy bajita la profe. Seba, y lo que yo quiero entender es qué peso tiene esta resolución. O sea, ¿qué...? Bueno, vamos paso a paso, digamos. Dale. Primero, bueno, obviamente tiene una implicancia en el presente. Lo que dice básicamente el fallo de la Corte Suprema son 3 o 4 cosas. La primera es que sigue con el tema de la autonomía porteña en términos de cómo definir la modalidad educativa. O sea, el fallo de la Corte le dice, bueno, esto rige solamente para la educación, que es lo que estamos charlando, y cada distrito, cada provincia, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, define su propia modalidad educativa. Por lo cual ahí le dice... O sea que según la Corte, el Poder Ejecutivo, o sea, Alberto no puede decidir sobre cómo tiene que ser la modalidad de educación en las provincias o en la capital federal. Exactamente. Bien. Y después, exacto, entonces ahí dice, bueno, obviamente le deja lugar a la Ciudad de Buenos Aires para que defina si va a continuar con las clases presenciales, que es efectivamente lo que está haciendo. Okay. Después le dice le dice al gobierno nacional que tiene que definir concurrentemente, es decir, se tiene que juntar, tiene que consensuar con las provincias, pero no sustituir la concurrencia. Básicamente le dice, júntense, charlen, definan sobre... Después, sobre el tema de si tiene impacto federal, la Corte ahí me parece que hace
bueno, es una de las partes más polémicas. Ahora te voy a decir un par de puntos que a mí me parecen un poco difusos, sobre todo porque estás tomando decisiones jurídicas en base a decisiones sanitarias. Bueno, es un tema muy complejo, obviamente. La pandemia en muchos aspectos. Pero ahí lo que le dice es, bueno, el AMBA no existe. O sea, si vos, digamos, está todo bien. O sea, uno puede decir, bueno, estas medidas son para el AMBA, pero la realidad es que cada jurisdicción constitucionalmente se rige de la manera que elige, digamos, en este caso con la educación, sobre cómo manejarse. Okay. Por lo cual, los límites jurídicos están, por lo cual la Ciudad de Buenos Aires puede tomar la decisión de mantener la presencialidad. Después dice, bueno, armemos un criterio rector, le dice un poco dentro de todo esto, ¿no? Como que haya criterios claros de cuándo suspender la presencialidad. Que si vos mirás bien, un poquito más allá de los gritos y de las quejas y de las idas y venidas entre oficialismo y oposición, es un poco lo que por lo bajo está haciendo el oficialismo, más allá de las reacciones que tuvo ayer, que ahora te las voy a comentar. ¿Por qué? Porque está mandando al Congreso de la Nación una especie de parámetro, que es un poco lo que se está tomando en algunos países más avanzados, como Alemania, por ejemplo, para decir, bueno, cuando tenemos esta cantidad de casos, cada 100.000 habitantes, se suspende esto y esto. Cuando tenemos esta cantidad, suspendemos las clases presenciales. Que está bien, es una buena solución. Bien, es una buena solución como para no andar debatiendo cada vez y tipo agarrar un par de parámetros, tomar eso de línea y chau. Sí, es loco que no exista medio a nivel mundial, ¿no es cierto? Porque está esta idea de que las cosas pueden suceder en Estados Unidos y no acá, o puede suceder, le pasó a los uruguayos, pero no a nosotros. Y en realidad la lógica indica que más o menos es un virus y va a funcionar igual. Va a reaccionar igual en cualquier población de mismo número y mismo espacio. Después tenés, me parece, antecedentes diferentes. Uno podría decir ahí qué pasó en 2020 con la educación presencial en la Argentina versus qué pasó en otros países. Donde, a ver, yo esto se lo pregunté varias veces a la ministra de Educación en la ciudad y le dije, escúchame, ¿qué países están tomando como modelo para mantener las clases presenciales? Y la verdad que no hay, o sea, realmente con esta cantidad de contagios. Uno podría decir, quizás Madrid, en una segunda ola, donde tuvo muchos casos por cada 100.000 habitantes o cada 1.000.000 de habitantes, y ahí mantuvieron las clases, pero es un caso muy excepcional y donde tuvieron cerradas otras cosas, ¿no? Entonces, también la comparación es muy difícil con otros países. No, igual siempre termina pasando que políticamente se utiliza la comparación cuando conviene y cuando no conviene no. Bueno, o sea, eso es como... Está claro. La vara... Y más allá de hashtags, ¿no? Esto de lo último en cerrar tienen que ser las escuelas, lo primero no pueden ser las... Digo, más allá de todo ese debate, la gran pregunta es, bueno, ok, vos querés mantener ese hashtag o mantener las escuelas abiertas, etcétera. Sí. La pregunta es qué cerrás para eso también, porque no es solamente una sola cosa que tiene impacto sobre la situación sanitaria, ¿no? Sí. Pero bueno, y ahí, igual Seba, es verdad que se tradujo a elecciones directamente. Yo ya escucho amigos macristas o en realidad como más bien su identidad es antiperonista, es su identidad política, odio el peronismo. Ya están muy ilusionados con un Larreta presidente y es a partir de esto, te lo juro. Ya están ilusionados y otra vez, algo que yo me da un poco de gracia, vuelven y no vuelven más, me decía uno el otro día. Yo decía, otra vez la misma frase, boludo, pero ya lo dijeron esta. Y bueno, no importa, más allá de la posición de cada uno, realmente creció una ilusión de contra, ¿no? Y que obviamente se alimenta la grieta y toda esta cuestión. Esperemos que no lleguen discursos de odio que siempre generan quilombos. Pero a partir de esta disputa se armó la elección presidencial. Es que se politizó. ¿O no? A mí lo que me parece increíble es que, a ver, uno diría, ¿estamos discutiendo sobre la educación o estamos discutiendo sobre la presencialidad en las escuelas? Que son dos cosas diferentes. Porque si vos me decís, bueno, espera, estamos debatiendo si ampliar el presupuesto, si que haya una ley que incremente año tras año el presupuesto educativo, que realmente se le dé bola al 1.000.000 de pibes que seguramente dejaron las escuelas el año pasado y que todavía incluso no hay cifras que esclarezcan qué es lo que pasó con esos pibes. O sea, si vos me decís, bueno, estamos debatiendo eso, bueno, es interesante, pues estamos debatiendo realmente sobre los problemas de la educación en la Argentina, los problemas más profundos del corto y del mediano plazo. Pero estamos discutiendo si van a la escuela o no van a la escuela.
Sí, claro, lo estamos obvio. discutiendo sin que hayan ido el año pasado a la escuela, ¿no? De sin que hecho, hayan ido. Y con esta educación virtual que, como vos planteabas al principio, es difícil aún en los establecimientos privados. Más pudientes. Privados. Sí, los que tienen tecnología, internet, los que cada pibe tiene una compu en la casa. Sucede eso. Y también otra cosa que se critica es que el mismo sector que hoy habla de la importancia de la asistencia a la escuela y la escuela no se toca y es sagrada, también tuvo sus recortes en el sector educativo, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, claro, sus vos mirás los recortes presupuestos. importantes en presupuesto que vos decís, bueno, si tanto te importaba la escuela, ¿por qué me la bajaste? ¿Por qué me la bajaste un 5% hace 2 años? Es raro, ¿no? Es raro, es muy raro, realmente es muy raro. O sea, realmente vos decís, bueno, esperá, o sea, por eso digo, una cosa es debatir modalidad y otra cosa es debatir quién está apostando a la educación. Claro. Hoy, a ver, la modalidad es indudablemente importante hoy porque te define también cuánto van a aprender los pibes. Sí, te define. Pero no es lo único, ¿no? Claro. No es lo único que se debería debatir. Claro. Entonces, lo último que dice la Corte es, le dice al gobierno nacional también, che, ustedes no justifican bien. Que eso es la parte más extraña. A ver, hay 2 elementos que son bastante extraños del fallo de la Corte, por lo menos a mí me parece, más allá de la autonomía y todas estas cuestiones jurídicas que yo les planteaba, es, digamos, queda pendiente un poco de cuánto hay de apuesta también en una situación sanitaria. Es decir, vos decís, bueno, puedo justificarte que, no sé, las escuelas generan más movilidad, etcétera, pero ¿cuál es el margen de apuesta también? En términos, cuando digo apuesta, digo, hay elementos sanitarios, pero por otro lado también uno, digamos, como personas que toman decisiones, ahí los gobiernos toman algunas decisiones que son apuestas en términos de qué efecto va a generar. Entonces, en ese sentido, decís, bueno, este fallo de la Corte no termina anulando la posibilidad de apuestas en términos de políticas. Claro, todo esto hay que recordar que parte de una falta. A ver, este fallo de la Corte existe porque no hubo consenso. Sí. No nos olvidemos de eso. Claro, no en la misma mesa. Sí, no definieron. Yo quería preguntarte si pasó en algún lugar del mundo que se judicialice una decisión de esta índole. O sea, si hay algún otro país que haya tenido que acudir a una Corte Suprema de Justicia que determine si la persona que toma las decisiones las puede tomar o no las puede tomar y con qué criterios. Estaba pensando, pero no se me ocurre ahora un caso, por lo menos de tema escuelas, ¿no? Sí. Que diga... Es rarísimo, es muy doloroso en términos políticos. Más allá de lo que dice, de lo que diga, es doloroso en términos de eso, de que no la clase política no pudo hacer así ante un hecho trágico que es una pandemia. O sea, es un hecho donde no debería haber una discusión política al respecto. Donde deberían hacer así y decir, che, tenemos un quilombo gigante que nadie quiere tener además, porque nadie quiere tener un bicho dando vuelta que mata gente. ¿Por qué carajo no pueden hacer así y resolver un problema? Sí, yo tiendo a creer que parece haber cierto esfuerzo por llevarla contra desde los dos lados. O sea, ciertas posiciones que son de bueno, yo ya no quiero conciliar más. Sí, quiero es insólito. alejarme de la conciliación porque se me vienen las elecciones presidenciales y hay cierta conveniencia en la grieta también. Yo creo que ahí juega mucho también los sectores duros de cada una de las coaliciones, ¿no? Tanto del oficialismo como de la oposición, donde tenés sectores duros que no te permitirían volver atrás también, ¿no? Claro. En términos de... O sea, de hecho pasó el otro día que Horacio Rodríguez Larreta dijo que iba a haber un mix en la secundaria entre virtual y presencial, y uno de los que lo criticó fue Patricia Bullrich, o sea, salió a criticar esa medida, ¿no? De pasar a la bimodalidad en el secundario. Entonces, ahí tenés sectores duros que no van a dar el brazo a torcer, que incluso ya habían sido, dentro del Frente de Todos, habían sido muy duros con Alberto Fernández cuando le decía Horacio a Horacio Rodríguez Larreta, y lo invitó al acto del 9 de julio del año pasado en Tucumán, y le dijo mi amigo Horacio, o sea, hay una lógica donde los sectores duros te dejan sin margen también a la hora de volver atrás o de volver a negociar. Y por lo bajo, en realidad, también existe algún tipo de negociación, porque vos ahora, repito, tenés un proyecto en el Congreso que se está empezando a plantear, todavía no está presentado, donde se van a definir estos parámetros. Y me parece que ahí hay como una decisión, más allá de los gritos, más allá de los cruces, etcétera, ahí termina habiendo un consenso. El tema es cuándo llega ese consenso, ¿no? Porque, te corre el tiempo en la pandemia también, ¿no? Estamos viendo una situación que es bastante dramática y donde las decisiones que vos tomás tienen que ser en el corto plazo y donde las definiciones de la Corte tienen que ser más veloces, más ágiles,
para definir sobre todo temas que se judicializan y que me parece que en el fondo lo que está también es eso, ¿no? Que planteaba que es lo malo que es a veces que se judicialicen decisiones políticas y cómo llegamos a eso, en definitiva, ¿no? Cómo llegamos a que una decisión sanitaria termine en la Corte Suprema y termine definiendo si puede haber clases presenciales o no clases presenciales, cuando debería ser algo que los distintos partidos políticos se puedan juntar y definir en el peor contexto posible, que es la pandemia, ¿no? Claro. Es que estamos mucho mierda. No, boludo, a mí me destroza. A mí me pasaba esto con los DNU, ¿viste? Con los decretos de urgencia, que decías, loco, ¿cuántos van a ser? Pero en general, que decís, ¿qué onda? ¿En qué instancia de gobernabilidad estamos nosotros? ¿Quién puede acá gobernar y quién no? ¿Cómo se toman las decisiones? Y terminas en estas cosas, ¿no? Sí, como, insólito. es medio raro. Seba, ¿O no? Hay algo lastimado ahí en la clase política que Sí, hay una lastimadura ahí en la forma de poder gobernar, de poder tomar decisiones. Bueno, creo que, a ver, tenés problemas al interior de las coaliciones, Sí. primero, o quizás al mismo tiempo que tenés problemas entre oficialismo y oposición. Digo, ayer Claro. Ande les comentaba lo que pasó entre Guzmán y Basualdo. Eso es un problema no entre oficialismo y oposición, es un problema dentro del oficialismo. Sí. Yo antes les contaba lo de, no sé, Patricia Bullrich en contra de la bimodalidad en el secundario y haciéndolo público. Bueno, es un problema dentro de la coalición. Entonces, me parece que hay algo, hay un momento también político condicionado también por ser un año electoral y por una difícil situación económica y por una pandemia muy difícil de manejar en estos momentos en la Argentina, que hace que muchos sectores duros estén siendo los protagonistas dentro de las decisiones políticas. Me parece que a diferencia del año pasado, donde veías esas mesas, esas tres y esa posibilidad de consensuar medidas, hoy no las ves. Y te digo, a partir de esto vos decís, bueno, el gobierno ¿qué va a hacer? ¿Se va a sentar a negociar con la ciudad o la ciudad se va a juntar con el oficialismo? Y no lo ves, o sea, porque este proyecto en el Congreso hay que ver qué pasa, porque por otro lado el oficialismo dice, el Consejo Federal de Educación está diciendo que se cierre la presencialidad en todas las provincias, por lo cual, o este decreto nuevo no tiene nada que ver con el viejo porque cambian algunas cosas, entonces todos están tratando de buscar de cumplir. Ayer lo dijo Alberto Fernández, digo, nosotros vamos a hacer lo que debamos hacer y que vengan las sentencias que vengan de alguna manera, Claro, ¿no? Pero ya estamos en esa. Entonces, hay algo roto en el diálogo, me parece, sin dimensionar que estamos en el peor momento de la pandemia en la Argentina, ¿no? Con la ocupación de camas en sus niveles más altos, aún agregando camas y el porcentaje sigue creciendo igual, y donde el horizonte para mayo, en términos de llegada de vacunas, parece ser bastante malo, digamos. Sí es mejor la perspectiva para junio, donde se espera producción local de la Sinopharm, que es la vacuna china, que es la última novedad, donde se espera la producción de la Sputnik V, pero donde estás esperando en mayo que, digamos, unos niveles de llegada de vacuna que no van a ser acorde a lo que uno esperaría para que haya más gente vacunada, ¿no? Eso es el panorama mayo. Esto puede cambiar, obviamente, es muy dinámico. Pero bueno, sin duda es el panorama que tenemos en estos momentos con la pandemia. Bueno, Seba, muchísimas gracias por el resumen, por la claridad. Esperemos que... Queda muy bien el escenario para este programa en particular, porque nosotros siempre somos una mezcla de joda y seriedad, y ahí me gusta el más serio sale de un cuarto infantil. Me gusta es como es un lindo es todo lindo parte lugar. del concepto, ¿o no? Es parte del mismo concepto. Gracias, Seba. Lo pueden seguir en @Viduski. Es el Instagram de este espectacular hombre que tenemos para informarnos todas las semanas. Esto es